Matemática, segundo año de bachillerato. Problemas con probabilidad condicional. Bienvenidos jóvenes a su teleclase de matemática. Estamos en las rectas finales, ¿cierto Doris? Sí, ya casi culminamos este año que ha sido un poco peculiar, pero lo bueno que hemos aprendido en casa. Es momento de prepararnos para estas últimas clases que nos tocan y corresponde el turno a segundo año. Bueno, entonces preparemos nuestro libro de texto. Vamos a buscar la página 216. Podemos contar cuántas nos hacen falta para terminar los contenidos de las unidades. Ya estamos en la unidad 8, la lección 2 y hace falta poquito. Bien poquito. ¿Recuerdas lo que hemos estado estudiando en esta lección 2? Era de probabilidad y en específico en la teleclase anterior estaban viendo lo de la probabilidad condicional. Exacto, definimos qué era la probabilidad condicional, es decir, cuando tenemos dos eventos y la ocurrencia de uno depende de lo que ha pasado en el otro. De que ya sucedió en el otro, ¿verdad? Sí. Este día vamos a continuar trabajando problemas sobre probabilidad condicional, solo que esta vez, como ya tenemos muchas herramientas sobre conteo y sobre probabilidad, pues podemos utilizarlas y ver cómo se mezclan estas en problemas en concreto. Bueno, entonces empecemos. Bien, debido a que agarres el libro de texto, el problema inicial creo que está un poquito extenso. Sí. Bueno, leámoslo. Dice el problema inicial. En una carpintería se diseñan pupitres para personas zurdas. Qué importante la inclusión. Y en ella trabajan Marta, María y Carlos. Las probabilidades que un pupitre elaborado por Marta, María y Carlos tenga defectos son: probabilidad de que un pupitre tenga defectos, ¿sí? Lo primero lo elaboró Marta. Lo elaboró Marta. Es 0.1. Si lo elaboró María, es 0.12. María es 0.12. Y si lo elaboró Carlos es 0.11. Elaboró Carlos es 0.11. Y hay otro dato importante que se menciona y dice: si todos producen la misma cantidad de pupitres, nos pide que determinemos primero, el literal A, la probabilidad de elegir un pupitre defectuoso. Probabilidad de elegir un pupitre defectuoso. De acuerdo. Tenemos bastante información. Siempre cuando tengamos un problema es importante analizar los datos que nos están dando y qué es lo que nos está pidiendo. Vamos a nombrar los eventos, es decir, necesitamos tener en cuenta cuáles son los eventos, o sea, qué eventos están involucrados aquí y cuáles son el que queremos calcular, la probabilidad. Así que, para iniciar, tenemos, bueno, una carpintería, se elaboran pupitres, hay un evento que es los pupitres tengan defectos, también podemos identificar estos tres que lo elabora Marta, lo elabora María o los elabora Carlos. Así que diré que el evento A será que lo elaboró Marta. Marta, sí.
O sea que de todos los pupitres que han sido elaborados, podemos dividir esos eventos y decir que el evento A fue elaborado por Marta. Los que elaboró Marta. El B será los de María. Entonces B, solo le voy a colocar es de María para escribir. El C, que es de Carlos. Y el último, pues esto, que tenga defectos. O sea, el pupitre es defectuoso. Vamos a poner, es defectuoso. ¿Sí? O sea, tenemos involucrados 4 eventos. Y en nuestro literal A nos piden que encontremos la probabilidad de elegir uno de esos pupitres defectuosos, bueno, que de elegir un pupitre ese sea defectuoso. Defectuoso, o sea, queremos encontrar la probabilidad de este evento. Debe. Pero veamos los datos que nos da el problema. Fíjate que yo tengo una idea. Sí. Si en este recuadro, en este rectángulo que yo tengo, represento todo el evento De los pupitres, todos los pupitres que se crean. Sí, entonces lo puedo denominar ese. Estos son todos los pupitres que se elaboran. Todos, sí, contando los que están bien y los que están defectuosos. Sí. Como el problema decía que entre las 3 personas se elaboran la misma cantidad de pupitres, entonces voy a dividir esta representación entre 3. En 3. Y son 3 áreas iguales. Sí. Que es la misma cantidad para cada uno. Exacto. Entonces a esta área la voy a denominar A, haciendo referencia a que son los que hace Marta. Exacto. Y en esta sería B, haciendo referencia a los que elabora María. Y esta última son los que elabora Carlos. Carlos. Muy bien. Además, otra información importante de registrar en el esquema es el evento D, que es defectuoso. Que de los pupitres elaborados estén representados los defectuosos. Okay. Y eso lo voy a representar con la siguiente figura. Como un óvalo. Como un óvalo. Bien, entonces este sería el evento D. Algo muy importante de recalcar en esta parte es que aunque esta parte del óvalo tenga mayor área asignada, no significa que en esta sección hay más pupitres defectuosos. Solo para que nos dé una idea de lo que pasa con los pupitres defectuosos, ¿cierto? Exacto. Entonces yo creo que con esa representación sí ya podemos determinar o ver qué cálculos tenemos que realizar para encontrar la probabilidad que ocurre el evento D. Observemos entonces el esquema. O sea, que un pupitre sea defectuoso, si nosotros escogemos uno de aquí, o puede ser de Marta, o de María, o de Carlos. Pero no puede ser de los 3 al mismo tiempo. O sea que son eventos excluyentes. Exacto, son eventos mutuamente excluyentes. Y si yo escogiese uno de aquí, esta área que queda en este rectángulo es la intersección del evento D con el evento A. Y esta es la de D con B y esta es la de D con C. Exacto. Quiere decir que como son excluyentes, la probabilidad de D es igual a sumar la probabilidad de que ocurran estas intersecciones. Es decir, la probabilidad de D intersectado con A más la probabilidad de B intersectado con A con D. Perdón. Con D. Es D intersectado con B. D intersectado con B. Y la última sería C intersectado con D. Bueno, colocas D al principio. Sí, porque comienza con esto. Listo. Me bastaría encontrar estos 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué
es esta información que me da el problema. ¿Qué son estas probabilidades? Bueno, esa es una probabilidad condicional. Aquí dice que tenga defectos si lo elaboró Marta. O sea que estoy agarrando los de Marta, que es lo que pasó primero, Sí. y luego Que es defectuoso. que es defectuoso. O sea que la condición es Que es que de Marta. lo elaboró Marta. Ujú. O sea que esta es la probabilidad de D dado A. A. Esta es la probabilidad de D dado A. A. ¿Sí? Sí. Voy a mover un poquito el esquema. Bien. Lo mismo podemos analizar para esto. Sí. Esto es de la probabilidad del evento D dado que es de María. Lo mismo para el caso de Carlos. Correcto. Ahora, tengo las condicionales. Sí. Me hace falta pues encontrar las probabilidades de cada uno de estos eventos, ¿no? A, B y C. Sí, entonces ese es como el dato desconocido. Si te recuerdas, había una formulita ahí que relacionaba la probabilidad condicional con la probabilidad de la intersección. Sí, exacto. Entonces teníamos que la probabilidad de D, D. por ejemplo. dado A era igual a la probabilidad de la intersección de los eventos sobre la probabilidad del evento que condiciona al otro. Exacto. Entonces, en este caso, nosotros conocemos Esa. esta y conocemos también, Esta la andamos buscando, la intersección la estamos buscando. y esta también la podríamos conocer por el hecho de que la cantidad de pupitres que elabora cada persona es la misma. Ah, tienes razón, o sea que si yo escojo un pupitre, como todos elaboran la misma cantidad, la probabilidad de que sea, por ejemplo, de Marta es 1/3. Sí, Y de María también es 1/3 y de Carlos también es 1/3. Entonces, la probabilidad de A y de B y de C son iguales y todas estas son 1/3. Recuerden que podemos trabajar tanto con fracciones como con decimales. sí. ¿Sí? En este caso escribimos 1/3 porque el decimal nos da un periódico infinito. Sí, Es un poco complicado trabajar, así que lo vamos a escribir así. Ahora, teniendo la probabilidad de A y el condicional D dado A, ¿qué pasaría en la fórmula? ¿Cómo calcularíamos la intersección? Como yo conozco este y este, puedo despejar para encontrar el que ando buscando. En ese caso sería que la probabilidad de A por la probabilidad de D dado A es igual a la probabilidad de la intersección de A y D. De D y A, perdón. Es decir, hay que multiplicar este número 0.1 por 1/3. Y para el caso de B sería 0.12 por 1/3. Y para el caso de Carlos, 0.11 por 1/3. Lo voy a sustituir directamente sin poner la fórmula, solo los resultados. Aquí tendríamos 0.1 0.1 por 1/3. más 0.12 por 1/3 más 0.11. 0.11 por 1/3. Sí. Ok. Vamos a utilizar la calculadora para sacar este resultado. Sí, porque es bastante largo y es mejor en este caso usar la calculadora y está permitido. Si alguien no Bueno. tiene calculadora, puede hacer los cálculos también así, Sí. a pie. Pero por cuestión de tiempo. Entonces sería, permíteme, me equivoqué en un número.
Es 0.11. 0.11. Al final, la probabilidad de D nos da 0.11. Y esta sería nuestra respuesta. Quiere decir que la probabilidad de elegir un pupitre defectuoso, es decir, aquí no me interesa quién lo elabore, pero sí que tenga defectos, es 0.11. Sí. Nos hace falta un literal. Esta vez lo vas a resolver tú. Y te digo lo que queremos calcular ahora. Vamos a calcular la probabilidad de que al elegir un pupitre defectuoso, este lo haya elaborado Marta. La probabilidad de elegir. De que al elegir un pupitre defectuoso, lo haya elaborado Marta. Bien. Entonces, en ese caso, es una probabilidad condicional. Sí. Tenemos que identificar cuál es el evento condicional. De acuerdo. Los eventos vamos a utilizar los mismos que tenemos nombrados aquí. Es decir, pero ahora, ¿qué es lo que ocurre primero? ¿Qué es lo que condiciona? Bien. Como dice que hay que elegir un defectuoso, dado que lo elaboró Marta. Entonces el condicional es... no. Probabilidad de elegir un... el problema es la probabilidad de elegir un pupitre defectuoso, que al elegir un pupitre defectuoso, este lo haya elaborado Marta. O sea que aquí la condicional es que tiene defecto. Que tiene defecto. Entonces, en ese caso, la probabilidad que yo tengo que encontrar es la probabilidad que sea defectuoso y ese evento es D, o sea que el condicional es D, pero que haya sido elaborado por Marta, o sea, A. Este es muy importante de realizar este análisis, porque si nosotros recordamos que yo tenga la probabilidad de A dado B, es diferente que yo calcule la probabilidad de D dado A. Veamos también que en esta ocasión estamos escogiendo en el esquema solo los del óvalo. Entonces, esto, por lo tanto, es lo que pasa primero. Y luego queremos ver acá, que sea de Marta. Bien, entonces, esta probabilidad, ¿a qué es igual? Si usamos la definición, sería la probabilidad de la intersección de A y D. De A intersectado con D entre la probabilidad de D. Y aquí creo que ya conocemos la probabilidad de A intersectado con D, es lo mismo que la probabilidad de D intersectado con A, que es ese producto. Es este número que está aquí. Es decir, es 0.1 por 1/3. Y esta, la probabilidad que sea defectuoso, pues la acabamos de encontrar en el literal anterior, que es 0.11. Y aquí, Anita, usamos la calculadora. Ahora la tomaré yo. Y nos da 0.3 aproximadamente, porque es un decimal. Es un decimal periodo. Bueno. ¿Crees que nuestros resultados están bien? Fíjate. ¿Cuál podría ser, digamos, una pauta para si al momento de calcular probabilidades y yo puedo sospechar que algo no está correcto? Bueno, estudiábamos un poco al inicio de estos temas que una probabilidad, sus valores oscilan entre 1 o entre 0 y 1. O sea que lo máximo que nosotros podemos tener cuando calculemos una probabilidad es 1. Si tenemos más que 1, estamos seguros que nos hemos equivocado. Exacto. Y en este caso la probabilidad aquí es 0.3 y allá es 0.11. 0.11. Entonces estamos cumpliendo la condición, una de las condiciones. ¿Sí? Sí. Hagamos un resumen porque creo que este problema tiene bastante trabajo de todo lo que hemos hecho. Sí.
Veamos el primer caso y lo que utilizamos. En todos, bueno, en ambos literales hemos necesitado la definición de la probabilidad condicional. Sí. Pues era la fórmula que tú tienes aquí, básicamente. Sí. Creo que el trabajo más complicado, es decir, un poquito más difícil, es identificar qué es lo que ocurre primero. Es importante entonces nombrar a los eventos que están involucrados. En este caso, se elaboraban los pupitres por estas 3 personas, una de estas 3, y había unos que tienen defectos. Así que tenemos 4 eventos. Luego, con el esquema nos dimos cuenta que los eventos son mutuamente excluyentes. Quiere decir que podemos utilizar la regla de adición que aprendimos en la lección 1, cuando teníamos eventos excluyentes. Al calcular la probabilidad de D, eso resultaba de sumar cada una de las intersecciones. Pero sí, era por esto, porque son excluyentes. Si en el caso que los eventos no sean excluyentes, no se puede hacer esa suma. Exacto. Habría que estudiar otros conceptos por ahí y no podríamos aplicar esto. Pero aquí tenemos garantizado que sí podemos hacer eso. Exacto. Cuando descubrimos esto, entonces empezamos a investigar cómo calcular cada uno de los sumandos. Y nos dimos cuenta que teníamos la probabilidad de cada evento, era 1/3, y que nos daban los condicionales. Sí. Así que utilizando la fórmula, pues despejamos y encontramos acá. A esto se le llama probabilidad total, ¿sí? Esta suma que tenemos aquí. Y luego, ¿qué hicimos en el otro literal? Bueno, en el otro literal identificamos el evento condicional, que era que sea defectuoso. De estos tenemos garantía que ya pasó y ahora queremos descubrir cuál sería la probabilidad que lo elaboró Marta dado que es defectuoso. Y utilizábamos esta formulita que recibe un nombre especial. Se le dice que es el teorema de Bayes. Sí. Ahorita no estamos como tan interesados en aprendernos los nombres del teorema, pero sí en que identifiquemos los datos que están involucrados y qué herramientas podemos usar. Ya en la teleclase anterior con Abraham estuvimos repasando incluso métodos de conteo. Sí. Es decir, en estas situaciones, en algunos problemas es necesario contar los casos primero y para eso tenemos que remitirnos a las herramientas que aprendimos en la unidad 7. Exacto. Es un proceso que hemos venido trabajando de forma ordenada y pues que nos ayuda a la hora de resolver este tipo de problemas que involucran un montón de conceptos. Es de tener cuidado porque pueda que nos confundamos en algún planteamiento de alguna probabilidad y encontremos algún dato que no es el que andamos buscando. Exacto. ¿Qué te ha parecido la clase? ¿Un poquito complicada? Sí, fíjate que en esa parte del literal A estaba un poquito complicada, pero siento que haciéndolo despacio sí se llegaba a la respuesta. La que siento que tenía un poquito de, digamos, de dificultad era el literal B porque había que identificar ese condicional. El análisis, muy bien. A los jóvenes los invitamos a realizar los problemas que se encuentran al final de la clase. Tiene relación con esto, es decir, hay que ir como despacio para resolver las cosas, utilizar todas las herramientas que ya hemos estudiado y pues si tienen alguna duda nos pueden escribir a nuestra página de Facebook del proyecto Smarte o a nuestro correo electrónico. Sí. O también si tienen contacto con sus compañeros y sus profesores, pues preguntarles a ellos. Y les recordamos también a los estudiantes de segundo año que si quieren repasar otros temas, es decir, ya sea de este grado o del grado anterior, pueden visitar nuestro canal de YouTube de Smarte, buscar la lista de reproducción del grado que necesiten y revisar los temas. Sí, recuerden que ya está próxima la prueba Avanzo y tienen que recordar todos esos contenidos que les van a ser de utilidad para poder sacar una excelente calificación. Ánimo entonces para todos los jóvenes, prepárense y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.